Bueno, el tema del parto respetado, mundialmente se conoce como parto respetado, principalmente, y nosotros como institución también tratamos de llamarlo de una manera como parto personalizado. Un poco Perfecto. tomando lo que expresa es que cada mujer lo vive de diferentes formas, es que la palabra personalizado lo hace más presente, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que cada mujer y cada familia tiene como la autonomía para decidir cómo va a ser este momento, de qué manera van a ser su hijo o hija, cuáles van a ser las condiciones, en qué momento, en el sentido en qué momento va a requerir, por ejemplo, alguna terapia alternativa o va a querer en ese momento que esté acompañada o no esté acompañada, que sea informada en cada momento de las opciones que hay, no solamente sean decisiones, sino que sea una manera informada, tomemos conscientemente algunas acciones a seguir en este trabajo de parto. Pero algo importante que mencionaste es que no solamente todo es en el nacimiento, sino que también en la etapa prenatal, es decir, como los controles prenatales, la preparación. Entonces, a lo que apuntas esto es eso, cada mujer lo vive de diferentes formas. Entonces, ¿de qué manera nosotros como equipo de salud entregamos esto de manera personalizada, según las necesidades, según experiencias? Somos personas integrales, por lo tanto tenemos una experiencia también de atrás, de la familia, la abuela y todos los amigos que nos dicen. Entonces, a eso llamamos nosotros personalizado. Uh -huh. Pero personalizado dentro de un abanico de opciones que tiene el Sí, establecimiento también, tal porque cual. claro, uno entiende que hoy día el personalizado puede dar para mucho, hay gente que tiene Sí, que beber el agua y con acompañado con dulas y todo eso, sí, pero por ya. supuesto, sí. A ver, personalizado, por ejemplo, si lo habláramos del punto de vista como Ujú. institucional, hay formas del nacimiento, por ejemplo, que son tradicionales. A veces las mamás me preguntan, ¿qué es lo tradicional? No sé si se acuerdan alguna consulta en el Ujú. ginecólogo, matrona o matrón, ven que se colocan en una silla ginecológica, en una Claro. posición ginecológica, y eso es como lo tradicional que había, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Se ha migrado un poco a esta tendencia de que realmente habla de retomar la autonomía de la mujer. Y para eso tenemos alternativas, que pueda tener su parto, por ejemplo, de manera vertical, en cuclillas, sentada. Muy ancestral. Sí, y que realmente eso es lo que busca, porque se ha Mm. visto y se ha estudiado de que volver un poco a retomar estas prácticas hace que sea mucho más, más armonioso el trabajo de parto, del punto de vista tanto físico, es un proceso fisiológico, por lo tanto, al ser un proceso fisiológico, deberíamos tratar de manejarlo y de llevarlo de la manera más parecida a eso, y no tan patológico, es decir, no tan medicalizado, Claro. sino que volver un poco a lo que realmente es un trabajo de parto y parto. Pero como bien dice, hay un abanico de opciones, sí. Tenemos abanico de opciones, por ejemplo, en las posiciones, lo que yo decía, Sí. de pie, cuclillas, sentada, pero también hay un manejo que es anterior al parto, que es el trabajo de parto. Ese es el que tiene más horas y ese es el que uno tiene que estar como una compañía, me refiero a uno como equipo clínico. Entonces ahí es de partida a presentarse con la gestante, presentarse con la pareja o persona significativa y comenzar a trabajar, mira, ¿cómo te imaginas tú que va a ser este trabajo de parto? Y empezamos a trabajar, tenemos un balón kinésico, que es una pelota, ¿cierto? Donde en esta pelota se hacen ejercicio, la persona para, es como ayudar a lo que se llama el libre movimiento, no tener Mm. a la gestante en trabajo de parto como sentada y monitorizada. Me explico monitorizada, cuando le colocan como la cinta para escuchar al bebé y ver Ujú. las contracciones, sino que esto puede ser una manera un poco más en movimiento y darle, ¿cierto?, una sensación un poco de libertad a esta mujer. También podemos usar la aromaterapia. La aromaterapia también lo utilizamos nosotros en el hospital, también está disponible para la gestante y esto también nos ayuda en parte a la relajación, también nos puede ayudar a la liberación como fisiológica también de la oxitocina. La relajación es fundamental en el momento del trabajo de parto. Tenemos mujeres que vienen preparadas, pero hay mujeres que tampoco. Y esta opción también se puede entregar. No solamente va para mujeres que han tenido una preparación en el parto, sino que mujeres que llegan a un trabajo de parto y podemos trabajar de manera como muy armónica con estas mujeres. También tenemos las masoterapias, que son masajes, que se puede hacer directamente en la zona sacra, donde se produce como el mayor dolor de las mujeres, y esto también se puede hacer con aceites esenciales que también nosotros tenemos disponibles para las mujeres. Guateritos de semilla, para calentar y dar un poco de calor en la Qué pro. zona. Sí, Sí, me encanta. y que da un calor, ¿cierto?, en la zona sacra, que eso también ayuda Ujú. al libre movimiento también y a también a aliviar un poco el dolor. Tenemos, el nombre no se entiende mucho, pero es una lenteja que se usa en trabajo de parto, que es como un disco
como de gomita, que tiene como una superficie porosa, y esto también ayuda, por ejemplo, al libre movimiento. Cuando la mamá, por ejemplo, le digo, sabe que en este momento yo la tengo que monitorizar, o sea, le tengo que escuchar los latidos, ver las contracciones, pero estar en una mesa, aunque sea, nosotros tenemos mesas de parto integral, aunque sea acolchada, igual molesta la zona sacra. Entonces, esto se coloca debajo como un cojín y produce también que la rotación y el movimiento sea libre en esta mujer. A pesar de que yo la esté monitorizando, también le estoy entregando un poco de alivio. ¿Entiendes? Entonces, todas estas cosas que estoy mencionando son alternativas que están disponibles para las mujeres, que las pueden solicitar. Todos los equipos están preparados y eso es así, es decir, independiente del turno, por ejemplo, que llegue una mujer en gestación, en trabajo de parto, puede tener disponible todos estos métodos alternativos y complementarios para vivir su trabajo de parto. Y lo más importante es que no es solamente con ella. Por ejemplo, si tengo una señora que ingresa con 3 centímetros, que está recién iniciando un trabajo de parto, le puedo explicar a la pareja o a la persona significativa, mire, sabe que usted puede ayudar en este sentido. Le enseño cómo usar el balón, le enseño, por ejemplo, cómo usar el water de semilla, le enseño a hacer masaje en la zona sacra, en qué momentos hacerlo, no hacerlo. Entonces también se crea aquí una dinámica súper rica, porque en verdad es el equipo clínico con esta familia. Por eso igual el lema, por ejemplo, de este año del parto respetado es eso, cuidar el nacimiento es también cuidar a la familia. Sí, está muy lindo, lo estaba leyendo. Es muy importante porque el nacimiento en sí, claro, son en los hospitales, pero es algo siempre esperado. Es decir, todos esperan en la casa, la familia está expectante de este momento. Por lo tanto, uno tiene que tratar de entregar que sea lo más significativo y más respetado posible, en el sentido dentro de sus necesidades, expectativas, llegar a un equilibrio. Y acá me detengo un poco porque a veces hemos tenido casos que, claro, hay situaciones en que algún factor clínico dice, ¿sabe qué? Vamos a tener que monitorizarla un poquito más. Y aquí es súper importante eso. Nosotros entregamos esta diversidad de atención para que sea más empático, sea más personalizado, pero siempre haciendo una vigilancia materno-fetal. Es decir, siempre vamos a estar con la seguridad. Siempre tenemos que tener segura a la madre y tenemos que tener segura a su hijo o hija. Por lo tanto, esto va de la mano. Es algo que es un trabajo colaborativo. Así les digo yo, no es como una atención en sí, sino que es un trabajo colaborativo entre esta madre empoderada o que está empoderándose porque quizás no tenía tanta información al llegar y con este papá o esta persona. Entonces es un trabajo, a veces yo les digo, un trabajo dinámico y colaborativo entre todos. Y ese es un poco el sentido que tiene también el personalizado, que es decirle a la mamá, mire, sabe que esta es su opción, pero si pasa A, B o C, vamos a tener que hacer esto, vamos a tener que cambiar este plan, pero vamos a tratar de llevarlo de la mejor manera. Y ese es un poco el sentido que tiene esto, también la comunicación. Ahora nosotros como hospital, por ejemplo, tenemos institucionalizado un protocolo de atención de parto personalizado, donde, por ejemplo, se ve el plan de parto. Entonces me dicen, ¿qué es lo que es el plan de parto? Entonces, el plan de parto es tan simple como una declaración. Yo como gestante quiero que el día de mi trabajo de parto o de parto tenga estas cosas, por ejemplo. Quiero poder caminar, quiero poder hidratarme, quiero poder estar con mi pareja, o quiero estar, no con mi pareja, quiero estar con mi mamá, o me gustaría que a mi bebé cuando nazca se le ponga el pecho enseguida, o que me ayuden a dar lactancia a la primera hora de vida. Me gustaría usar aromaterapia, me gustan estas esencias, no me gustan estas esencias. La luz tenue, es decir, más oscura. Recordar que un feto vive en un ambiente de partida líquido, que es el líquido amniótico, que está con luz tenue, o sea, es oscuridad, le llega cierto haz de luz, pero está en un ambiente más tenue de luz. Por lo tanto, estar en un ambiente con tanta luz artificial no es lo más adecuado. Por eso siempre estamos casi a luz oscura y tenemos lámparas de sal en las salas de parto para que un poco bajar esta tensión que produce la luz. Y también además nos ayuda a un proceso fisiológico, que es la liberación de oxitocina, que es la hormona del amor, pero a la vez es la hormona también que produce las contracciones, y esta es liberada mayoritariamente en oscuridad, es decir, cuando es de noche o cuando hay luz tenue. Entonces también nos ayuda a ambas cosas. En general, el parto personalizado, y hablar de esto es un mundo. Sí. Son muchas variables, muchas aristas, pero tenemos opciones. Hemos ido trabajando en conformar los equipos, en capacitar a las personas y también informar a la familia, informar a la comunidad y también volver a empoderar a las mujeres, porque al final esto es empoderar a las mujeres que sepan que el momento es único, que las protagonistas son ellas, no somos nosotros como equipo, el protagonista son ellas
y va a venir el protagonista a su vida, que va a ser su hijo o hija. Entonces nosotros tenemos que tratar de entregar todo lo que tenemos, el abanico de opciones que puede elegir, y vamos viendo paso a paso. Y la idea es armar como un plan. Plan A, taca, 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 todo está bien, todo funciona perfecto, podemos seguir. Pero puede haber una luz amarilla, por ejemplo, vamos a tener que estar un poco más tranquila, vamos a tener que sentarnos un rato, vamos a tener que monitorizar un poco, pero aún así podemos seguir entregando estas alternativas. Y otras opciones que obviamente a veces si se produce la cesárea porque no se pudo avanzar o es indicación médica por alguna situación que pone en riesgo a la madre y al niño, obviamente hay que explicárselo, entregárselo esa información a un padre, o al acompañante o a la mamá. Y se tratará de dar la atención obviamente más personalizada, aún así cuando sea una cesárea. Y obviamente están las otras circunstancias que son emergencia obstétrica y que obviamente ya escapan, ¿cierto? Y eso, ojalá no nunca llegara a eso, pero pueden llegar estas opciones y eso significa obviamente un pabellón, una interrupción más rápida, pero siempre lo importante, en mi experiencia, en la comunicación que he tenido con la familia y con las pacientes posterior, es la comunicación. O sea, mientras uno se mantenga informada y todo de manera honesta y como en el momento, es mucho más llevadero. El cambio de plan no se me hace tormentoso, sino que es aceptado. Porque claro, yo me informaron todo, exacto, fui parte de eso. Entonces ahí la experiencia es distinta. Sí. Andrea, preguntarte respecto de, sabemos que en nuestro país tuvimos y hemos tenido un aumento creciente de las cesáreas, por ende el parto natural y con esta opción de personalizado siempre se fue disminuyendo, pero siento hoy día yo que a partir de este empoderamiento de las mujeres, de conmemorar esta semana el parto respetado, de hablar más de esto, de que se creen estos grupos de mujeres también, de apoyo a la lactancia, diferentes instancias que sé que las mujeres también visibilicemos lo importante de que exista este parto respetado, en el caso de ustedes personalizado. Pero ¿cómo se convive con el aumento de las cesáreas? Porque eso está, o sea, es una realidad y termina siendo un porcentaje minoritario el tema del parto natural o este parto personalizado. ¿Cómo explicar también? Porque a veces son decisiones de los equipos médicos, porque claro, si la persona en este caso decide personalizado, pero por una decisión médica final, digamos, por también salud de la madre, del hijo, de ese minuto, digamos, cómo se va desarrollando, se opta como una opción por la cesárea. Pero ¿cómo hacer generar conciencia en esas personas que lo ven como embarazo? Primera opción, cesárea, sin ni siquiera cuestionárselo, digamos. A ver, yo creo que el cambio y el empoderamiento, como todo a nivel mundial, es una educación y es una entrega de información que el cambio no lo vamos a hacer rápido. O sea, el cambio yo creo que se ha visto, va a ser paulatino, pero creo que en estos temas como de empoderamiento en la salud sexual y reproductiva ha sido mucho más rápido de lo esperado. Hay que tener claro que, por ejemplo, hoy en día muchas de las mujeres que tienen cesárea son cesárea anterior. Y está mucho también de eso, si no, que yo fui cesárea anterior y por eso soy cesárea ahora. Y eso también no es tan así. No es una condición, por ejemplo, tener una segunda cesárea porque mi primera cesárea, o sea, porque mi primera gestación terminó en cesárea. Eso también hay un desconocimiento. Entonces, perfecto. En base a eso, como no hay información respecto a esto, hay mujeres que se quedan con la tendencia de que no, o sea, que yo fui cesárea, mejor, por seguridad, mi segundo también va a tener que ser cesárea. Pero yo creo que la base fundamental acá es la relación médico-paciente, relación del equipo de salud con la gestante en este caso y la familia. Y aquí me detengo, la familia es fundamental. Porque cuando yo tengo un control prenatal, donde solamente tengo la gestante, y la gestante después va a la casa y dice, mire, sabe que a mí me dijeron ABC, pero la familia piensa CDE, es súper difícil llegar a un acuerdo. Es distinto cuando a este control prenatal, por ejemplo, asiste la persona significativa o la pareja, los dos comprenden lo que se le está informando, los dos replican esta información a la familia y le entregan esta seguridad. Eso también ayuda. Porque nosotros hemos visto que las mujeres, claro, se empoderan, pero también el equipo que está atrás, y me refiero al equipo familiar, es fundamental igual, porque las experiencias pasadas también juegan un rol súper importante en la hora de tomar decisiones. Entonces yo también no solamente tengo que informar a la gestante, tengo que informar a todos, tengo que informar a la abuela, a la tía, a la prima, a todos los que conllevan este grupo familiar para que juntos también tengamos como la misma opción o el mismo plan, la misma visión para esto. ¿Es difícil poder trabajar con esto? Sí. La tasa cesárea eminentemente es alta. Ya nosotros hablamos
No sé, por ejemplo, la Asociación Europea en favor al parto personalizado habla de tener de menos del 17%, por ejemplo, de cesárea. 17% de Nosotros cesárea. estamos quintuplicando. Claro, ¿me entiendes? Entonces, estamos hablando con países como nosotros que tenemos solo el 40%, lo cual hace que uno diga, chuta, ¿cómo trabajamos con eso? Estas son políticas, por ejemplo, de poder llegar a eso, es decir, de tener la opción del parto personalizado, de la información, de la preparación al parto. Acá es súper importante, por ejemplo, el trabajo que podamos hacer con la atención primaria. ¿Ya? Ya. La atención primaria de salud, nosotros trabajamos en red. No es solamente el hospital, por ejemplo, que trabaja en el parto personalizado. Acá tiene que haber una comunicación directa con la atención primaria. ¿Por qué? Porque esa matrona que está con esa gestante, que la ve durante casi 38 semanas, es decir, la controló durante toda su gestación, tiene que saber, por ejemplo, lo que nosotros como hospital ofrecemos. Ah, claro. ¿Me entiendes? Porque va generando conciencia. Exacto, exactamente, va generando conciencia, va entregando conceptos, y esos conceptos tienen que ir de la mano con lo que el equipo clínico del Hospital de La Serena entrega. Si esa matrona o matrón de la atención primaria no tiene el conocimiento, por ejemplo, de lo que hacemos nosotros, claro, va a entregar la parte clínica, sí, por supuesto, pero no va a trabajar con las expectativas ni las necesidades que tiene esa gestante. Por lo tanto, la gestante igual va a llegar al hospital, así como, es nada, ¿qué hacen acá? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo va a ser? ¿Va a poder entrar mi acompañante? Hay, por ejemplo, programas que es el Chile Crece Contigo, que es un programa de gobierno que tiene múltiples aristas. Dentro de eso está el acompañamiento a la persona significativa, el apego de piel con piel. Me va a creer que todavía hay mujeres que no saben eso. Y es un programa, uno de los... desde mi parecer, uno de los primeros programas que habló de la salud sexual y reproductiva, sí, y de la preocupación en la primera infancia. Entonces, de hecho, ahora habla hasta de paternidad activa. Claro, la copaternidad. Entonces, ver que hay mujeres aún que no conocen sobre eso llama la atención. Entonces, por eso digo que es un trabajo en red. Nosotros como hospital, por lo menos, tratamos siempre de trabajar con la atención primaria. Nosotros tenemos una relación, diría yo, bastante fluida. Cambios en algunos protocolos, por ejemplo, nosotros trabajamos también con la atención primaria. Si hay cambios de alguna, no sé, información respecto a temas importantes, también nosotros los trabajamos con ellos porque ellos generan conciencia, están mucho más tiempo con la gestante y su familia. A veces hasta conocen a la abuela, atendieron a la tía, atendieron a la prima, entonces obviamente eso genera un cambio de concepto. Y para nosotros es fundamental poder trabajar con ellos. Y además porque también, posterior al parto, ellos retornan. Tienen la atención de la diada, es decir, donde está el primer control de la madre con su bebé. Por lo tanto, ellos después van a continuar esta atención. Es una atención continua. Ahora, el parto en sí y todo lo que significa, claro, es en el hospital, pero tenemos que trabajar de manera articulada, porque esa mujer, su primera experiencia también es un antes y un después. Yo con una mujer gestando en su primer hijo, por ejemplo, o hija, también voy a marcar una pauta para ella. Y no solamente para su vivencia como mujer y como madre, sino que para su vecina, para su mejor amiga, ¿me entiendes? Entonces, sí, ella va a ser también voz y va a transferir lo que ella vivió. Por lo tanto, para nosotros es fundamental poder tener un sello o una impronta en esa mujer, de que también nos ayuda a nosotros a visibilizar lo que nosotros hacemos en la institución. Sí, pues termina siendo el mejor referente en el boca a boca, digamos, de cómo se va, cómo fue su experiencia. Exactamente. Andrea, y respecto de el uso de la medicina complementaria, toda esta que implica también el parto personalizado, ¿las mujeres se atreven a utilizarlo? Porque a veces también hay desconocimiento de estas terapias. Hay quienes gustamos de todos estos temas, pero hay gente que es como bien reacia, más tradicional. Y... Sí, ahora, el otro día me preguntaban eso y es cierto, todavía hay mujeres que dicen, ay no, a mí me gusta mejor la manera más tradicional. Ningún problema, pero mire, quiere conocer, no sé, el balón kinésico, quiere conocer, por ejemplo, la aromaterapia, ay, no, a mí no me gusta mucho los olores, entonces ya, no probamos eso con usted, pero le gustaría estar en el balón, lo ha probado antes, lo ha visto antes, sí, puede ser, mire, aquí puede tener, va a aliviar un poco el dolor, va a estar más con libre movimiento, pero no quiero tenerlo ni de pie ni nada, quiero solamente de la forma, ya. Ahora, nosotros ya no tenemos, obviamente, esas camas ginecológicas antiguas. Nosotros tenemos camas de parto integral, que son articuladas, es decir, acolchadas, que tienen movimientos, que también es una sensación, obviamente, de estar en una cama, pero de una manera como más cómoda, que es una cama que a todo esto es un proceso único. Me explico. Los SAIP, que son las salas integral del parto, la gestante llega en trabajo de parto con 3 a 4 centímetros, por ejemplo, y ella vive ahí su experiencia completa. Está su trabajo de parto, se vive el parto y el puerperio inmediato, que son 2 horas posterior al parto, es decir, ese contacto piel a piel con su bebé.
Y eso es una única sala. Antes, o en otros lugares, todavía existe esto de que la gestante vive su trabajo de parto en una sala, cuando ya va a tener el parto la cambian de sala, y cuando ya tiene el parto la vuelven a cambiar de sala. Sí. Entonces, desde el punto de vista como de sentido como de seguridad, obviamente es impactante para una mujer gestante en ese momento. Porque si tú estoy en un ambiente segura, tranquila, protegida, tú, me cambian a otro lugar para tener mi bebé. Ya estoy cansada, ya tuve mi bebé, tú, y ahora me cambian a otro lugar. Nosotros no, tenemos una sala que es integral y que se llama eso, es decir, vivir en el proceso único. Entonces ella, con su familia, con la pareja o la persona significativa, viven el proceso completo ahí, en una sola sala. Que es como su sala, ellas sienten que es como su sala, porque ahí viven todo su proceso completo. ¿Y cómo comentan las mujeres la experiencia? Porque igualmente, claro, tú decías, hay mujeres que han pasado por la cesárea antes y hoy día se dan la oportunidad de vivir este parto de manera natural. Hay mujeres que son primerizas también, pero una vez que han pasado por el proceso, por esta sala destinada solo para ella y su familia, ¿qué les comentan? Generalmente, bueno, esto ha sido un tránsito porque nosotros comenzamos con esto en el año 2017. El 2015 se iniciaron los proyectos en el hospital para poder contar con esta sala de atención integral del parto. 2017 ya comenzamos a trabajar en esta sala y ha existido un antes y un después. Hemos tenido testimonios que han sido sorprendentes porque al final, lo que yo siempre he dicho, la retroalimentación de la gestante y su familia es lo que a nosotros nos dice lo estamos haciendo bien de alguna manera, ¿me entiendes? Es como el camino que deberíamos seguir. Y en este sentido ha sido positivo. Es como, ay, no pensé que iba a ser así, no sabía que existía la aromaterapia, no sabía que ustedes hacían esto. Por ejemplo, nosotros también hacemos impresión de placenta, que es una técnica que una vez que se produce el parto, la placenta, en base a técnicas como de color y de mantención, se impregna en una hoja y queda de forma, la placenta queda como impresa, ¿me entiendes? Se trabaja con pintura y eso después usted ve la placenta en sí, en una hoja, ¿me entiendes? Y hay personas que le han mandado a hacer cuadros, que la han ¿Qué más dejado dicen que como es única? recuerdo, y de partida es única. Entonces, lo que antes se veía como, eso se elimina, hoy en día es donde vivió mi hijo o estuvo mi hijo, el soporte, la conexión que hubo de mi cuerpo con su cuerpo de mi hijo o hija, está ahí impresa en este recuerdo que lo voy a tener siempre. Y eso nosotros también lo hacemos. Formamos a las matronas y matrones que trabajan en el área para que hicieran esta entrega y esta impresión de placenta, y también eso ha sido, por ejemplo, que las mujeres me dicen, ¿y esto se puede hacer? Sí, nosotros acá lo hacemos y es gratis. Sí, se lo entregamos gratis para ustedes. Entonces también eso ha sorprendido. También las mujeres se pueden llevar su placenta. Eso también es algo, cada uno con sus rituales, en el sentido de respetar obviamente todas las culturas, y hay también creencias que dicen, ¿sabe qué? Para mí tiene un significado distinto y se pueden llevar su placenta. Hay ciertos criterios que imaginan llevar un cooler para poder hacer el transporte de la placenta al lugar que corresponda. Pero también son cosas que son parte del nacimiento y que también ha hecho empatizar como al hospital, a la institución con la comunidad y su cultura, y ha sido totalmente beneficioso. Entonces, la retroalimentación es positiva totalmente. O sea, para ella es como casi que una vez una señora me dijo esto, yo pensé que lo hacían en otro país o estaba en otra parte. Sí, es que suena muy Porque me dices, de país claro, y desarrollado. yo le digo, no, si lo hacemos nosotros, y claro, y después cuentan su experiencia en las salas de puerperio, las mamás con la hora, no, a mí me hicieron esto, a mí también, o alguna dice, ay, yo no alcancé porque llegué con 8 o 9 centímetros, que ya es casi es el parto. Pero le ofrecemos, por ejemplo, esto, la impresión de placenta, que tenga otras vivencias que también van de la mano con este evento, porque el nacimiento es un evento y también van de la mano con esto. Entonces, tenemos otras alternativas también para esas mujeres que a veces viven mucho su trabajo de parto y llegan casi listas al momento del parto, y también le podemos entregar estas opciones. Perfecto. Andrea, ¿te parece si vamos a una pausa comercial? Hoy hablamos de parto respetado en el caso del Hospital de La Serena, parto personalizado, junto a Andrea Cabero, matrona, magíster en salud pública y jefa de gestión de los cuidados de la matronería del Hospital de La Serena. Una pausa y ya volvemos.
Sanamente 6. Esto es Sanamente con Macarena Toro. 16 horas con 40 minutos. Continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día viernes 12 de mayo. Y hoy hablamos de parto respetado, pero en el caso del Hospital de La Serena, parto personalizado. Junto a Andrea Cavero, matrona, magíster en salud pública y jefa de gestión de los cuidados de la matronería del Hospital de La Serena. Andrea, te iba a preguntar respecto de este porcentaje. Ya vamos a hablar de las mujeres que decidieron tener un parto natural, pero por alguna otra situación, no necesariamente va a ser necesaria, pero sí necesitan estas inyecciones, no sé cómo... ¿Peridural? Sí, la analgesia peridural. Exactamente. Es una garantía GES y un derecho que también tienen ellas. Sí, pero es que a veces dicen, no, yo quiero todo natural, y después yo he escuchado que dicen, no, por favor, pon cabeza. Claro, sí, como dicen, bueno, otra cosa es con guitarra, sí. Y personalmente igual debo decirlo. Fui mamá hace poco, ¿sí? y claro, realmente... Estar en el momento es distinto, pero por eso yo delante hablaba del plan de parto. Claro. Uno tiene como unas expectativas, y del 1 al 10, por ejemplo. Llegando en el trabajo de parto, hay muchas mujeres que ha pasado, que les dicen a las colegas, ay, no, ¿sabe qué? Necesito que me pongan analgesia. Pero eso no cambia en nada. ¿Por qué? Porque el personalizado sigue siendo la manera en que la mujer se empodera de su trabajo de parto. Y también esto no tiene por qué ser una historia trágica ni de terror, le decía, sino tienen por qué estar con dolor, así como para que esto sea personalizado, sea natural o sea respetado. Claro. Buen punto. En ningún caso. Si usted en este momento dice que sabe que yo no, prefiero la analgesia, súper bien, y podemos seguir trabajando. Por ejemplo, las mujeres con analgesia del parto con la peridural, por ejemplo, se le puede colocar esta lenteja que yo decía delante, que era como este disco, sí, que se colocaba en la zona sacra mientras esté sentada, para que siga un poco ayudando al libre movimiento, aun cuando esté sentada por la analgesia peridural. También podemos ir con la aromaterapia, puede tener la musicoterapia, que es súper importante. Hay mujeres que, por ejemplo, mis colegas me han dicho, no quieren nada con la música, pero otras mujeres que llevan su playlist y puede tener su música. Ah, sí, ¿puedo llevar mi playlist? Sí, obvio, sí, puede llevar su playlist. ¿Ves? Entonces, realmente son cosas que sigue siendo personalizado, pero va en consenso con la madre. O sea, lo que pasa es que también yo creo que culturalmente tenemos el concepto de que si es como que hay que hacerlo todo con dolor. Sobre todo lo que es así como que el trabajo de parto y parto tiene que ser con dolor. Es que normalizamos mucho el dolor en este país. El dolor. El dolor, como alguien una vez me dijo, el dolor ajeno es mejor tolerado. Es re fácil hablar del dolor cuando no soy yo la persona que lo vive. Claro. Pero cada persona y cada mujer, sobre todo en el trabajo de parto, vive un momento distinto. Por lo tanto, uno tiene que adecuarse y llegar a un consenso con esa mujer. El que en ese momento ya decida que quiere la analgesia peridural no deja de ser personalizado. Ella vive su proceso, se empoderó, sabe lo que es la analgesia, sabe que quizá la libertad de movimiento por unas horas no va a poder ella estar de pie, por ejemplo, pero es algo que se conversa. Y ella va a tener que ver, mire, sabe que esta opción, esperamos una hora más o quiere ahora, eso llega a un consenso y bueno, se avisa a médico obstetra para que el visto bueno, la indicación de la analgesia, y se conversa con el anestesista para que pueda ir a administrarla. Pero el manejo farmacológico en este caso del dolor, porque esto ya significa que utilizamos una analgesia peridural, es válido completamente. Ahora, ¿qué es lo que trata uno de hacer? Es usar estas terapias de manejo no farmacológico del dolor. Es lo que hablábamos delante, que el balón, que la aromaterapia, el libre movimiento, pero obviamente la tolerancia de cada mujer es única. Y uno tiene que respetarlo, y de ahí es la base también del personalizado. De hasta qué momento, ¿cierto?, este consenso es libre. Y ahí uno lo presenta, porque después de la analgesia peridural hay que hacer una evaluación. Esta evaluación significa que la mujer va a tener que estar monitorizada, vamos a tener que escuchar los latidos de su bebé, ver las contracciones de ella, toma de presión arterial, oximetría para ver que todo esté bien. Pero eso se explica, esto se conversa, pero eso sigue siendo personalizado. El personalizado es que tiene claro, o respetado, como se ha visto, o como se denomina mundialmente, es siempre que la mujer esté empoderada y esté en conocimiento de todo lo que está realizando. ¿Cuándo deja de ser personalizado? Por ejemplo, un día alguien me preguntó eso. Sí. Es el momento que yo tomo decisiones sin informar. El momento que yo siento a una mujer, le digo, ya, siéntese acá, después que ella está caminando, por ejemplo, libre por su sala integral, y yo solamente indico que se siente, solamente indico que haga esto. Desde ese momento deja de ser personalizado, porque dejo de comunicarme.
Dejo de explicarle lo que vamos a realizar ahora, o si podemos hacer esto ahora, o una mujer que está en plena contracción, por ejemplo, no, que tiene que sentarse. No, estoy en dolor, que se me va a pasar, no sé, en 1 minuto, 30 segundos, y ahí me voy a sentar. Son cosas tan básicas, pero de ahí yo dejo de hacer mi atención personalizada, del momento que yo no comunico, del momento que yo indico, sin antes consensuar ni conversar con esa mujer. Sí. Andrea, tú comentabas que dentro del proceso de parto es importante también lo que va ocurriendo con la hormona del amor, con la oxitoxina, pero en ese sentido, ¿qué pasa con la epidural y la oxitoxina? ¿Hay un choque o trabajan paralelo? No, realmente hay mujeres que no necesitan, por ejemplo, oxitocina exógena, es decir, que uno se la coloque administrada por un suero, y funcionan bastante bien. Hay muchos estudios que al inicio, por ejemplo, del uso de la analgesia peridural, decía que colocaban analgesia peridural casi que se le iban las contracciones. Sí. Y realmente, eso después varios estudios fueron demostrando que realmente la casuística no era así, pero que sí en algunas mujeres quizás el uso de oxitocina externa, es decir, a través del suero, favorecía, por ejemplo, un trabajo de parto, pero también tiene que ser conversado. Y esto se conversa con las mujeres. Le dicen, mire, ¿sabe qué? Le vamos a colocar analgesia peridural, la vamos a monitorizar y ahí se van a ir viendo las contracciones que tiene en ese momento. Y, por ejemplo, hay muchas preguntas que me decían las colegas, pero si se me bajan mucho las contracciones o no tengo... Bueno, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a presentar y quizá en algún momento vamos a tener que poner oxitocina. ¿Usted está de acuerdo con eso? Entonces, ahí va el tema de decirle a la mujer, ¿podemos colocar oxitocina exógena, es decir, a través de suero, o usted prefiere solamente continuar su trabajo de parto así? Si ella refiere continuar su trabajo de parto así, se va a continuar el trabajo de parto sin la oxitocina. Y también, hay terapias, por ejemplo, alternativas que decíamos, la aromaterapia, por ejemplo, hasta la salvia, que es un aceite esencial, que es el único aceite esencial uterotónico que se llama, que significa que favorece la liberación de oxitocina. Y este aceite esencial, nosotros también contamos con este aceite que se utiliza a través de, principalmente de masajes, ¿ya? Y también lo hemos usado nosotros en la gestante y también en algunas pacientes ha tenido un efecto positivo. Esto es súper importante. Cada mujer es distinta, por lo tanto, todas respondemos de distinta forma a cualquier estímulo. Por lo tanto, no sé, a mí lo usé y no me pasó nada. Puede ser, claro, porque todas, ¿cierto? Vamos a tener una respuesta distinta, pero sí es una opción. Sí, yo siempre digo, no todas las terapias son para todas las personas, pero es importante que probemos para ver cuál nos funciona. Andrea, y respecto, porque estamos las mujeres en esta sala integral de parto, ¿cierto? Ahí en el Hospital de La Serena. Una vez que se ha desarrollado, pero antes del desarrollo del parto te iba a preguntar, porque tú me comentabas también en el receso publicitario, esto de estar de manera vertical también. Sí, nosotros por lo menos, como Hospital de La Serena ahora tenemos incorporado otros implementos que ya vamos a comenzar a implementarlo en un site, que es el trípode, que es para las mujeres que quieran tener su parto de manera vertical, pero pie, es decir, de pie completa, y se van a poder afirmar como de unas telas o fulares que van a ir enganchadas de este trípode para que puedan estar de pie y haciendo como la fuerza o tratando de tener su hijo el parto de manera... Como cuando hace TRX. Así exactamente, ¿no? Sí. Así que eso ya estamos pronto a eso. Y lo otro también sentada en un taburete, que también lo que pasa es que a veces las mujeres cuando están pariendo en cuclillas también es un ejercicio, es como que tú eres sentadilla todo el rato y con... Sí, pues si usted no ha hecho mucho ejercicio va a quedar ahí contracturada. Claro, y con todo el peso de lo que significa estar gestando. Entonces este taburete también viene a eso, viene a ayudar a que pueda tenerlo sentada, pero no en la cama clínica, sino que un poco más baja, y también el parto se va a poder tener así, de manera sentada, pero como en un taburete que es de forma de media luna. Y ahí el campo clínico se forma abajo para poder recepcionar al bebé y todo de la misma manera, y el acompañante va a poder estar en la parte de atrás como abrazando a la persona y acompañando, por supuesto, el proceso. Qué bonito. Así que ya deberíamos estar, los implementos ya los tenemos, así que estamos en el proceso de adaptarlo a uno de los sites. Nosotros contamos con 4 salas de parto integral. Justamente te iba a preguntar cuántas. Sí, tenemos 4 salas de parto integral, que incluye cada una también una cuna radiante, que son para la atención inmediata al recién nacido. Y eso es importante porque a veces hay personas que preguntan, así como, que a veces, no sé, van a llevar a mi hijo a otra sala para que le hagan, no sé, la medición, el peso y todo. Sí, y el papá o el acompañante significativo va detrás. Sí, claro. Vigilando que no se lo cambie. Entonces, claro, ahora, o sea, no solamente ahora, sino que desde el inicio de la SAEP se puede hacer la atención integral ahí. Entonces va a poder estar mirando en el caso de que sea necesario, porque el contacto piel a piel, el apego,
Una cosa es lo que los indicadores nos piden como del punto de vista ministerial, pero del punto de vista como de la evidencia de lo que nos dice, no son solamente 30 minutos. Ideal si yo tengo un bebé con su mamá 1 hora, hora y media al mira. pecho, y eso se da. Y se da la opción de que se pueda realizar. Y hay mamás que están, no sé, es la liberación de oxitocina en ese momento que se produce en esa sala con ese recién nacido reptando, tratando de llegar donde la mamá, es maravilloso. Entonces eso puede durar 1 hora, hora y media. Si hay más posibilidades de tiempo, también se da. A veces se interrumpe porque obviamente a veces la mamá igual está cansada. O el papá también, a veces hay papás que han estado sus 12 horas completamente ahí. Entonces también a veces si ya cumplió la hora y 15, se pregunta, de nuevo, el consensuado es preguntar, ¿estamos bien? ¿Lo podemos llevar? Y esto llevar no es llevar a otra salita, sino que hay al lado mientras ven cómo pesan, miden y le administran algunos medicamentos que también son propios de la atención inmediata de un recién nacido. Pero todo eso se puede hacer en la misma sala, sin necesidad de llevarse al bebé a otra sala. Entonces también son cosas como cuando hablamos de integralidad, claro, no solamente el momento expulsivo del parto, hablando técnicamente, sino que también los cuidados posteriores, tanto de la mamá como del recién nacido o recién nacido. Y después de ese parto, de ese periodo de espacio respetado entre la madre, ese hijo o hija y también el acompañante significativo, después de ese proceso, pasado un par de horas, se les deriva a otra salas de sala. puerperio, que son las salas que están con otras mamás, que han tenido también parto, ya sea por parto. Tratamos un poco de dejar las mamás que están con parto normal, es decir, que no fueron cesárea, más o menos en la misma salita. Y las mamás que también han tenido cesárea quirúrgica en otra, más que nada por el tema como de los cuidados, ¿ya? Claro. Idealmente, obviamente que a veces hay cuando bien dicen las niñas como los momentos de full parto, claro, como que todas las mamás por luna, no sé, llegan y hay muchos partos ahí. Sí, les pasa como por temporada, así como cuando uno ve, dicen primavera, no, que hay muchas mujeres embarazadas, que no, muchas embarazadas. Es verdad. Entonces puede haber una mezcla, pero idealmente los dejan ahí. Y ahí el objetivo también es fomentar la lactancia materna. O sea, y aquí también hay un tema que es conversado, ¿ya? La lactancia materna es que hay tantos mitos que derribar. Sí, mira, aquí tenemos mucho de qué hablar. Nosotros igual tenemos un equipo súper también con mucha proactividad. Nosotros tenemos clínica lactancia también en el hospital, que es el primer hospital que tuvo clínica lactancia en la región. Y nosotros contamos también con matrona especializada en el tema, tenemos también fonoaudiólogo que pasa por sala, tenemos matronas que pasan por sala, haciendo el fomento de la lactancia materna. Y también uno tiene que ser muy respetado con las creencias que hay, ¿ya? Y no juzgar. Estamos también a pesar de hablar mucho como de la solidaridad entre mujeres, también a veces existe mucho el de juzgar a otra madre que, por ejemplo, no quiere dar pecho, ¿ya? O no quiere dar esta lactancia materna. Acá el tema importante es la información. Si una mujer está informada sobre los beneficios que hay en esto y aún así desiste, es una voluntad. Pero acá siempre lo importante es entregar la información. Generalmente las mujeres cambian mucho cuando tienen información. Sí. Cuando realmente saben los beneficios asociados a corto, mediano y largo plazo. Y para ella y para el bebé. Materna, y que no solamente para el bebé, sino que son para la diada, que se llama, sino que para ambos. Esto cambia de manera significativa. Por lo tanto, volvemos un poco al tema de lo personalizado. Es la entrega de información uno a uno. No es lo mismo que a mí me entrega una información si tuve una mala experiencia anterior, si mi familia tuvo una mala experiencia anterior, a una mujer, por ejemplo, que está preparada en lactancia materna, que ha leído mucho, que su familia todos dieron pecho. Entonces, por eso es el uno a uno. El otro día... O de alguna mujer que también quiere hacer el quiebre, porque claro, a veces también hay quienes quieren hacer el quiebre con lo que han vivido, digamos. Exacto. Y a mí, por ejemplo, el otro día, un ejemplo muy clásico que me quedó, que pasé por sala y hay una señora que era su tercer hijo, por ejemplo. Y me dijo, ay, señorita, así como que es mi tercer hijo, pero no sé por qué no me sale, no me baja la leche, con todo ha sido tan fácil la lactancia, con este tercer hijo no. Le digo, pero tranquila, todas las gestaciones son diferentes, no, es que los otros dos di pecho maravilloso, con él no. Entonces, claro, yo le dije a la niña, sabes que esta señora necesita atención más personalizada, vayan a conversar con ella. Claro, después uno se conversa con esta gestante, o sea, con esta ya puérpera, se da cuenta que hay un contexto distinto a los dos partos anteriores, que hay otras variables emocionales, variables de cambio de ciudad. Entonces, por eso digo que es un mundo distinto, es un caso a caso. Esa mujer no es la misma de los dos partos anteriores, está en una situación totalmente distinta, está más vulnerable.
Por lo tanto, su historia cambia, el manejo va a tener que cambiar. Y ahí voy a tener que hacer un plan de atención más personalizado para esa puérpera, por ejemplo. Entonces, a eso cuando yo hablo de lo personalizado, no es solamente a esto, sino que también hasta la lactancia materna. Y eso también ha tenido como resultado súper gratificante. Bueno, a todo esto después la mamá la vi porque fue a clínica lactancia con su bebé y me dijo, no, señorita, ya está subiendo de peso, te da súper bien, se acopla súper bien. Entonces, hubo un cambio, pero porque también hubo una pesquisa, hubo un seguimiento por parte del equipo y todavía está en clínica lactancia ella. Entonces, por eso digo, ¿es un mundo distinto? Claro. Cada mujer y cada gestación es distinta. Sí, buen punto. Sí. Cada uno es un caso. Te queremos agradecer, Andrea Cavero, habernos acompañado en esta tarde en Sanamente. Siempre es bello hablar de estos temas y además visibilizar, porque una cosa es que uno haya vivido muchos procesos y lo otro es que lo haya vivido de buena forma. Porque por eso yo siempre digo que es importante que nos informemos, así como tú decías también, la comunicación es relevante en cada uno de los procesos que vivimos, pero en este caso resulta fundamental. Sí, o sea, totalmente, y por eso yo también hago la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales del Hospital de La Serena, porque la próxima semana, en conmemoración de la Semana Mundial del Parto Respetado, vamos a tener algunas actividades, así que esas actividades, invitar a la comunidad que vea cuáles son, porque van a haber conversatorios sobre temas importantes de parto personalizado. Y algo importante que también vamos a reaperturar el hospital a la gestante, van a volver las visitas guiadas, que por pandemia la habíamos tenido, ¿cierto?, ahí suspendida y todo era virtual. Ahora vamos a poder abrir las puertas nuevamente a la gestante y sus familias para que conozcan dónde van a llegar y no sea algo tan, ¿cierto?, como distante, chuta, ¿a dónde llego este día? No, vamos a mostrar por dónde ingresa, cuál es el camino, dónde tiene que llegar, cómo son las salas, quién lo puede atender ese día. Así que ahí informarse en nuestras redes sociales sobre cómo va a ser esto, qué día, hora, todo, para que puedan igual estar atentos y conocer un poco más de lo que nosotros estamos entregando como institución. Maravilloso. Que tenga muy buen fin de semana. Gracias igualmente. También Gracias a por la Paulita. invitación. Sí. Andrea Cavero, matrona, magíster en salud pública y jefa de gestión de los cuidados de la matronería del Hospital de La Serena. Nosotros nos escuchamos el día martes a contar de las 16 horas en una nueva edición de Que estén muy bien. Chau, chau.